Bienvenida o bienvenido. Hoy es sábado 25 de octubre de 2025 y nos vamos a sumergir en dos gacetas oficiales de Venezuela. Ambas son del 9 de octubre de 2025. Una es la ordinaria, la 43-231, y la otra, la extraordinaria 6.932. Son los documentos que tenemos sobre la mesa. Y bueno, la idea es desgranar nombramientos, algunas directrices económicas importantes y una decisión judicial clave sobre la emergencia económica. Vamos a ello. Exacto. Las gacetas al final son el reflejo oficial de lo que hace el gobierno. Son, digamos, una ventana directa a cómo funciona el Estado, ¿no? Cambios en políticas, medidas económicas, posturas legales. Por eso, analizarlas es, bueno, fundamental para entender qué decisiones impactan en el país. Pues empecemos, si te parece, por la Gaceta Ordinaria, la 43-231. Veo que viene cargadita de nombramientos en distintas áreas de la Administración. Se formalizan, como siempre, ¿no?, con decretos, resoluciones. Así es. Se trata de cubrir puestos, algunos clave. Hay varios movimientos de personal, sí. Destacaría, por ejemplo, el nombramiento de José Luis Rodríguez Unda. Ajá. ¿Qué puesto ocupa? Lo designan Superintendente Nacional de Cooperativas, SUNACOOP. Ojo, en condición de encargado, según el decreto 5169. SUNACOOP está adscrito al Ministerio de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana. Entiendo. Y la relevancia de esto sería el enfoque en las cooperativas, supongo. Exacto. Subraya el papel que el gobierno parece dar al modelo de economía comunal, cooperativista. El nombramiento se basa, como es norma, en la Constitución, leyes administrativas, y lo firma la vicepresidenta ejecutiva por delegación. Formalidades. Vale, entendido ese primer punto. ¿Qué más movimientos hay en la Administración según esta Gaceta? Pues mira, también se renueva parte del Consejo Directivo de la Fundación Nacional El Niño Simón. Es la resolución 019-2025. Nombra miembros principales y suplentes. Vienen los nombres, las cédulas, gente como Zoraida Ramírez Osorio, Olga Faria Laucho, Judith Parra de Rodríguez, la presidenta de la Fundación María del Valle Carneiro de García, también está en el Consejo, claro. Y esto es importante para... Para la gestión de programas sociales, sobre todo los orientados a la infancia. Y un detalle, bueno, formal. La base legal que cita la resolución es larguísima. Refleja esa meticulosidad burocrática. Sí, eso es una constante en estos documentos, la verdad. ¿Algún otro nombramiento así significativo? Quizás en Interior, Justicia, esa área. Sí, justo. En el Ministerio de Interior, Justicia y Paz también hay cambios. Por un lado, nombran a Juan Carlos González Rodríguez como presidente encargado del Fondo Nacional de Bomberos, FOMBE. Es la resolución 052. Y se designa también la Junta Administradora. Él mismo la preside junto a Fran Colmenares Márquez y Edwin Isturiz Rizales. Vale. Y aquí un detalle curioso. Especifican que los cargos son ad honorem. Ad honorem, o sea, que no cobran por ello, ¿no? Eso es, sin remuneración. Llama la atención, sí. Interesante. ¿Algo más en ese ministerio? Sí, hay un cambio en la directiva de Fundapred. Fundapred es la de prevención de drogas, ¿verdad? Exacto, la Fundación para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas. La resolución 053, que firma el ministro Diosdado Cabello Rondón, designa nuevos integrantes del Consejo Directivo. Presidente, directora ejecutiva, directores, todos encargados también. Y lo relevante aquí es que esta resolución deroga una anterior, la número 072, que era de 2022. Ah, entonces eso sugiere un cambio. ¿Una reestructuración, quizás, o un nuevo enfoque? Podría ser, sí, un cambio en la dirección de una fundación que es clave en políticas de prevención. En general, y bueno, siendo imparciales como siempre, estos nombramientos reflejan las elecciones de personal del gobierno actual para llevar a cabo sus políticas en áreas concretas. Son actos administrativos, asignación de responsabilidades. Comprendido el panorama de nombramientos, pero decíamos que esta Gaceta Ordinaria tenía también un fuerte componente económico. Avisos del Banco Central de Venezuela, del BCB. Aquí es donde la cosa toca, digamos, el bolsillo y la operativa diaria. ¿Qué nos encontramos? Cierto. Hay dos avisos del BCB que son, bueno, cruciales. El primero, aunque tiene fecha del 11 de septiembre, se publica ahora. Fija tasas de interés clave. ¿Tasas para qué, exactamente? Pues, fundamentalmente, dos cosas. Primero, las tasas para calcular obligaciones laborales, las de agosto de 2025.
La tasa activa queda en 59,06% y la tasa promedio activa pasiva, que se usa para prestaciones sociales, en 47,53%. Vale. ¿Y lo segundo? Los segundos son las tasas para operaciones con tarjetas de crédito. Estas son para septiembre de 2025. Hay una tasa activa máxima anual del 60,00%, una mínima del 17,00% y una tasa máxima por mora del 3% adicional. Uf, 60% anual. Son tasas elevadas, ¿eh? Imagino que el impacto es considerable. Sin duda, afectan desde cómo calculan las empresas sus pasivos laborales, hasta, claro, lo que cuesta financiarse con una tarjeta o qué pasa si te retrasas en el pago. Son indicadores directos de la política monetaria y de las condiciones financieras generales, para ciudadanos y empresas. Entendido lo de las tasas. Mencionaste un segundo aviso del BCV, uno sobre comisiones y tarifas bancarias. ¿Más detallado? Sí, así es. Este aviso, fechado el 25 de septiembre, es una normativa, bueno, bastante extensa. Establece los límites máximos de comisiones, tarifas, recargos que pueden cobrar bancos, casas de cambio, incluso los proveedores de puntos de venta, los TPV o POS. Y es importante porque regula casi cualquier interacción financiera, tanto en bolívares como en moneda extranjera. Vaya, ese nivel de detalle llama la atención. ¿Puedes darnos una idea general? Sin entrar en toda la lista, pero para entender el alcance y la tónica. Claro. A ver, en bolívares el BCB marca un marco tarifario muy específico. Vemos costes controlados para operaciones básicas si las haces en tu propio banco, pero comisiones bastante más altas si usas cajeros de otros bancos. Lo típico, sí. O para servicios como emitir o reponer una tarjeta de crédito, que tiene un coste fijo. Llama la atención cómo regulan el pago móvil interbancario. Fijan comisiones distintas en porcentaje, si es entre personas, P2P, de persona a comercio, P2C, o de comercio a personas, C2P. Y además, con montos mínimos en bolívares por cada transacción. Incluso si una operación falla por tu culpa, tiene un coste. O sea, una regulación muy al detalle para las operaciones en moneda local. ¿Y qué pasa con las operaciones en divisas, en moneda extranjera? Pues en divisas también hay especificaciones importantes. Por ejemplo, sacar fondos en efectivo tiene una comisión. Es un porcentaje del monto calculado al tipo de cambio oficial y tiene un mínimo y un máximo. Y curiosamente, ese máximo es bastante más bajo para los que llaman contribuyentes especiales. ¡Ah! ¡Mira qué detalle! Sí, también regulan cosas como el servicio de contar efectivo si llevas muchas piezas, billetes o monedas, o las transferencias internacionales que envías, tarifas fijas en euros según destino, más los gastos SWIFT aparte, y también las operaciones en mesas de cambio o el menudeo de divisas, como remesas, compraventa de efectivo. ¿Y hay alguna excepción? ¿Alguna consideración especial en todo este entramado de tarifas? Sí, hay notas importantes al pie, digamos. Por ejemplo, las personas mayores de 60 años están exentas de algunas comisiones básicas, como consultar el saldo en la agencia. También se regula cómo se calculan las comisiones flat en créditos, limitándolas a un porcentaje del monto y que deben cubrir. Y un punto clave, exigen a los bancos detallar claramente todas las comisiones en los comprobantes de cada operación. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué nos dice este nivel de detalle sobre las comisiones? ¿Cuál es la lectura un poco más amplia? Pues nos dice que hay una voluntad clara de regular de forma exhaustiva lo que cuestan los servicios financieros al usuario final, a personas y a empresas. Podría ser una herramienta para influir en cómo nos comportamos financieramente, ¿no? Quizás para animar o desanimar ciertos tipos de transacciones, o para controlar flujos, sobre todo de divisas, o incluso intervenir en la rentabilidad de la banca. En cualquier caso, es una muestra clara de intervención regulatoria en la microeconomía del día a día. Vale, dejamos entonces la Gaceta Ordinaria, con sus detalles económicos y administrativos, y pasamos a la Gaceta Extraordinaria, la 6.932, también del 9 de octubre. Esta solo trae una cosa, pero de mucho peso, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, del TSJ. Correcto. Esta gaceta publica la sentencia de la Sala Constitucional, y lo que hace es declarar constitucional la prórroga del estado de emergencia económica. Es importante poner esto en contexto, ¿eh? Sí, por favor, adelante con el contexto. A ver, recordemos, el 8 de agosto de 2025, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia económica por 60 días. Era el decreto 5157. Y el propio TSJ ya dijo que ese decreto era constitucional. Fue el 11 de agosto en la sentencia 1460.
Vale, eso fue el inicio. Exacto. Ahora lo que se revisa es la decisión de prorrogar esa emergencia otros 60 días. Esa decisión la tomó el Ejecutivo el 8 de octubre, con el decreto 5167. Y la Constitución, en su artículo 339, obliga al TSJ a revisar si estos decretos de estado de excepción y sus prórrogas son constitucionales o no. Entendido. ¿Y cuál es el argumento del TSJ para dar luz verde a esta prórroga? ¿Qué dice la sentencia que se publica? Bueno, el TSJ primero confirma que es competente para hacerlo. Luego basa su decisión en varios puntos. Fundamentalmente considera que siguen existiendo las circunstancias excepcionales que justificaron el primer decreto. La sentencia menciona explícitamente, y es importante decirlo tal cual lo pone la fuente, la guerra comercial, las sanciones, la caída de precios de materias primas, la agresión económica, y califica toda esta situación como un hecho público, notorio y comunicacional. Ajá, o sea que el tribunal da por hecho que la crisis que justificó el estado de emergencia inicial sigue ahí. Eso es lo que expone la sentencia, sí. Argumenta que, como esas circunstancias persisten, y el propio decreto de prórroga lo dice, basándose en la necesidad de proteger al pueblo frente a las amenazas existentes, pues la prórroga está justificada. Además, recuerda que la ley que regula los estados de excepción permite estas prórrogas. Y sobre la medida en sí, la prórroga, ¿la considera adecuada el TSJ? Sí, la califica como proporcional, útil y necesaria, y argumenta que cumple los límites de la Constitución. Asegura que no se afectan derechos humanos intangibles, ¿no? Como la vida, la prohibición de tortura, el debido proceso, el derecho a la información. Esos no se tocan. ¿Y en qué marco constitucional más amplio se apoya para decir esto? Pues la sentencia invoca la definición de Venezuela como Estado democrático y social de derecho y de justicia, los artículos 2 y 3 de la Constitución. También se refiere a artículos que permiten al Estado intervenir en la economía como el 112 y el 299, para promover el desarrollo, proteger al público. Básicamente, usa este marco para justificar que, en situaciones excepcionales, el Ejecutivo pueda tomar medidas extraordinarias como las que permite un estado de emergencia. Por lo tanto, la conclusión final es... Bastante clara. La conclusión clave es esa. El TSJ declara constitucional el decreto 5167 y con eso valida la prórroga del estado de emergencia económica por otros 60 días, contando desde el 8 de octubre. ¿Y las implicaciones prácticas? ¿Qué significa esto para la gestión del gobierno y para el país en el día a día? Pues en la práctica significa que el Poder Ejecutivo sigue teniendo las facultades extraordinarias que le da este régimen de excepción. Este marco legal está pensado, según se justifica, para que el gobierno pueda tomar medidas económicas, administrativas, de forma más rápida, más ágil para afrontar la situación. Puede implicar dictar decretos con fuerza de ley en algunas materias, cambiar procedimientos administrativos u otras acciones que consideren necesarias para gestionar la crisis económica. La sentencia del TSJ, en el fondo, respalda la visión del Ejecutivo, que la crisis persiste y que se necesitan estas herramientas excepcionales. Muy bien, pues hagamos una recapitulación de lo que hemos desgranado hoy a partir de estas dos gacetas del 9 de octubre. Hemos visto nombramientos en organismos como SUNACOP, la Fundación El Niño Simón, el Ministerio de Interior, que nos dan pistas sobre la estructura y quizás las prioridades administrativas. Hemos analizado los avisos del BCV, tasas de interés que impactan en cálculos laborales, financieros, y sobre todo ese detalladísimo tarifario bancario que busca regular casi cada transacción. Cierto, exacto. Y es interesante ver cómo estos elementos, aunque publicados el mismo día, operan a niveles distintos, pero están interconectados, claro. Los nombramientos influyen en cómo se implementan las políticas. Las regulaciones económicas, como las tarifas bancarias, afectan directamente la vida diaria, la actividad de las empresas. Y el marco legal general, como la vigencia del estado de emergencia, pues es el paraguas bajo el cual se toman muchas de estas decisiones. Y otras. Las gacetas son como una foto fija, ¿no?, de cómo opera el Estado en sus múltiples facetas. Para cerrar, una reflexión que me surge al contrastar estos dos documentos. Tenemos, por un lado, una regulación microeconómica muy detallada, casi puntillista, como la de las comisiones bancarias, y por otro, se renueva un marco macro de excepción, como el estado de emergencia económica, justificado en grandes desafíos, en problemas sistémicos. Sí, es un contraste interesante. Entonces, queda la pregunta sobre cómo interactúan estos dos niveles de intervención. ¿De qué manera se espera que estos controles financieros tan específicos, tan micro,
contribuyan, si es que lo hacen, a los objetivos más amplios de superar esa emergencia económica que describe el decreto y que avala el TSJ. Es algo sobre lo que darle una vuelta, ¿no? A partir de las fuentes que hemos visto hoy, las gacetas oficiales 43.231 y la 6.932 extraordinaria, ambas del 9 de octubre de 2025. Lo dejamos aquí por hoy. Hasta la próxima.